Dios me los bendiga. Buenas tardes. Soy el pastor Juan Carlos Lara, aquí desde la Iglesia Manantial de Vida para las Naciones, aquí por medio del Facebook, que estamos el día de hoy nuevamente para recibir una palabra del Señor que nos edifique, que nos aliente, que nos consuele y que nos lleve sobre todo a ese conocimiento de Dios, de cómo saber que Él está en nosotros, entre nosotros, para bendecir, prosperar nuestras vidas. Yo te doy la bienvenida y te invito en el nombre de Jesús a que, pues, este tiempo que vamos a estar aquí, pues te estés aquí, atento para lo que Dios tiene para nosotros, que sé que va a ser de tu bendición y de bendición nuestra. Pero ¿qué les parece si primero oramos y invocamos el nombre del Señor? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios todo eterno. Te damos gracias porque eres bueno, porque eres justo y porque eres también maravilloso. Bendícenos y favorécenos en esta hora, Señor eterno, con este estudio, con esta palabra, Dios mío, que necesitamos, Señor, y que sé que es para nuestro bien. Favorécenos, yo te pido que tu Espíritu, Dios mío, tanto aquí con nosotros como aquellos quienes lo estén escuchando o lo escuchen después, Señor Santo, esté tu Espíritu trayendo, Dios mío, revelación, Señor, y discernimiento de esta palabra, y seamos, Dios mío, Señor, bendecidos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, te pido estas cosas. Amén. Muy bien, ¿qué les parece si comenzamos? Y el título que tenemos el día de hoy se llama La paciencia es una virtud que te evita muchos pesares, muchos problemas, muchas cosas que quizá ya sepas tú, ¿no? Porque cuando uno es impaciente, intolerable, suele uno desparramar. Una de las cosas que me gustaría que entendieras en este caminar es de que cuando uno es impaciente suele uno enojarse, suele uno desesperarse y mi consejo es que nunca tomes una decisión cuando estés enojado, porque cuando uno está en una actitud así, las decisiones que uno toma son muy espontáneas, sin ponerle pensamiento a ellas, y por lo regular son decisiones incorrectas o palabras que salen de nuestra boca incorrectas, palabras que ofenden, que hieren, que hacen daño tanto a uno como a las personas que se las declaramos. Por eso es importante que tengamos esa virtud, y esa virtud está disponible, la virtud de la paciencia. La paciencia tiene un significado, ¿verdad? En nuestro raciocinio humano, que quiere decir que es la capacidad de padecer o de soportar algo sin alterarse. Y tiene mucho sentido esta explicación, ¿no? De que es una capacidad de padecer o soportar algo sin que uno se altere, sin que uno pierda el control, que eso es lo que sucede o suele suceder en nuestras vidas, para que se note cuando nosotros somos impacientes o cuando simplemente no hay paciencia en nuestras vidas. La Escritura nos habla mucho de este fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. Es algo que Dios te puede proveer en tu vida, que si lo pides, Dios lo provee. Y para que venga a tu vida también tienes que leerlo, tienes que entenderlo, tienes que escudriñarlo en la palabra de Dios. Y una vez que lo hayas hecho, la palabra de Dios comienza a moldarte con esta virtud, con este fruto. El mismo Espíritu de Dios que está en ti va a traer esta bendición en tu vida, para que pues ahora sí, como pues le suele suceder a uno en la vida, pues con esta paciencia nos vamos a evitar, como dice el título, pues muchos pesares, ¿no? Muchos problemas. Aquí en Colosenses, vamos a la escritura, es en Colosenses capítulo 3, versículo 12, la escritura dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Entonces, aquí la escritura nos dice que hay que revestirnos, vale decir que hay que quitarnos esas viejas vestiduras que teníamos, de intolerancia, de impaciencia, de enojo, de ira, de descontrol, y aferrarnos a esta palabra, a este término, a este fruto que es la paciencia, y que cuando nosotros nos
enfrentemos a una situación, precisamente porque estamos revestidos de esa paciencia que el Señor pone en el corazón de uno, pues entonces nosotros no actuemos como solemos actuar y desparramemos, ¿no? Cosas en nuestras vidas o nos traigamos simplemente problemas. ¿Cuántas veces porque no había paciencia en el corazón, alguien perdió un trabajo, alguien perdió un esposo, una esposa, alguien perdió a un hijo, una hija, alguien se metió en un problema quizás grave, golpeó o quizás hasta mató a alguien? La paciencia es una virtud que uno necesita tener para poder tener dominio propio y poder eh, caminar en estos días eh, que vivimos sin que nosotros tengamos que caer en problemas de los cuales ya hablé, ¿no? Aquí en el capítulo, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice la escritura: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos que Él está tardando. Más bien, Él tiene paciencia con nosotros porque no quiere que nadie perezca y todos se arrepientan. Si te fijas aquí en este texto, o más bien en este versículo, el Señor tiene paciencia con nosotros. Y yo creo que esa es una de las cosas que debemos de observar. ¿Cuántas veces, cuántas veces ha tenido paciencia con uno? Yo creo que tu conciencia misma te lo dice. ¿Cuántas veces has hecho mal, has cometido mal? Y como quiera, Dios tiene paciencia contigo, te perdona, te restaura, te saca del problema, te saca de la enfermedad, te saca de la circunstancia que hayas estado pasando, porque te tiene paciencia, porque Dios sigue creyendo en ti y te tiene paciencia, sigue creyendo de que tú vas a escuchar su palabra, de que la vas a tomar a pecho, la vas a recibir y de que vas a hacer lo correcto. Durante 40 años el pueblo de Dios estuvo en el desierto y Dios tuvo paciencia con ellos. En el desierto donde, pues, ¿quién puede vivir en el desierto? Pero Dios los sostenía en el desierto. Dice la escritura que ni el calzado ni el vestido se les envejeció. No morían de enfermedades. Dios siempre estuvo con ellos. Durante el día les ponía una sombra ante los rayos del sol y durante la noche esa sombra se convertía en una nube de fuego que los iluminaba y los calentaba. Les traía carne. Dice la escritura que en una ocasión les dio mucha carne, que hasta se les salió por las narices de tanto que comieron. Les abrió la roca en el desierto para que tuvieran agua, les dio maná del cielo, cayó maná del cielo, pan del cielo para que comieran, porque Él tenía paciencia con ellos, a pesar de que el pueblo murmuraba, a pesar de que el pueblo, pues era como era, ¿no? Todo el tiempo estuvieron murmurando que por qué los sacó de Egipto cuando en Egipto eran esclavos. La paciencia de Dios con nosotros. Y Dios es paciente. Dios es paciente con esta generación que estamos viviendo, porque aquí en este en el capítulo 3, versículo 9 de la segunda de Pedro, claramente nos dice la escritura que Dios es paciente y quiere que todos los hombres y las mujeres sean salvos. Por eso no viene y destruye el mundo, porque por medio de entre el mundo y Dios está la cruz del Calvario, está lo que Cristo hizo, y más aún su Hijo Jesucristo está sentado a la diestra. Entonces Dios tiene paciencia con nosotros por su Hijo, para que tú también consideres eso y aprendas eso, de que la paciencia es una virtud que te trae un bien y que te evita muchos dolores de cabeza, que te evita, en este caso, pues la violencia, ¿no? Que Dios no viene con violencia y nos destruye. Aprende de eso. Aquí en Romanos capítulo 12, versículo 12, dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Vale decir, levanta tu semblante ante la prueba que estés pasando y alégrate. Muestra paciencia en el sufrimiento que estás teniendo. No tomes una actitud de desesperación. No tomes una actitud de que digas, bueno, es que si no hago esto, me va a venir esto. No te va a venir nada. Si tú confías y crees en Dios, no te va a venir nada. Dice la escritura que los que habitamos bajo la sombra del Omnipotente estamos a salvo, estamos cobijados.
No te va a pasar nada. Ten paciencia. Retén esa paciencia aunque estés pasando por una situación difícil en tu vida. Dice aquí, perseveren en la oración. Sigue orando. Sigue orando, sigue buscando a Dios en este momento que estás pasando. Porque yo no sé, ¿verdad? Qué clase de circunstancias estés pasando. Sé las mías. Sé las pruebas mías, pero sí sé que hay pruebas en esta vida que se convierten en sufrimiento grande. Y lo que Dios nos dice es de que seamos pacientes, de que permanezcamos firmes con paciencia sin dejar de orar. O sea, hay que seguir orando, hay que seguir aclamando, hay que seguir pidiéndole al Señor. Si Dios tú piensas que se está retardando, no se está retardando. Lo que pasa es de que Dios te está amoldando, de que Dios está trabajando también en tu vida a través de esta prueba para hacerte una persona de bien, para hacerte una persona espiritual. Pero aquí lo que la Escritura nos enseña es de que seas paciente, de que tomes esa actitud. Sé paciente, no hagas una actitud de desesperación y salgas huyendo. Hay muchas personas que vienen al Evangelio, que vienen a los caminos del Señor, pero cuando les vienen las pruebas, dice el Señor Jesucristo allá en Mateo, cuando les vienen los afanes de la vida, les entra esa desesperación y esa ansiedad y se van y dejan la obra, dejan su fe. Y pues esa es una muy mala noticia, ¿no? Porque una muy mala cosa por hacer, porque un día estas personas, si no se arrepienten, van a morir. Y cuando mueran, no van a tener parte con el Señor, porque la Escritura dice que el que perseverare hasta el fin será salvo. Entonces esto es algo de perseverar, de tener paciencia y de no querer buscar otras alternativas por causa de la impaciencia que uno esté teniendo en ese momento o en el sufrimiento que uno esté padeciendo. Dice, siempre humildes, aquí en Efesios 4:2 dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Entonces, el consejo es de que siempre tomes esa actitud. Habla de humildad, de amabilidad, de tolerancia en el amor, pero también habla de la paciencia. No cambies. No cambies tu actitud, no cambies tu serenidad que el Espíritu de Dios te da. Cuando tú oras y pides paciencia, el Espíritu Santo viene sobre tu vida. Y la palabra que ya has recibido, que ya has escuchado, que ya has leído, se convierte en algo real en tu vida y de repente tu espíritu comienza a sobresalir de las actitudes carnales y te conviertes en una persona paciente. Entonces, siempre paciente, siempre esperando a que tu bendición venga, así como Dios fue paciente contigo y te estuvo, hable y hable y hable hasta el día en el cual tú te arrepentiste y viniste a Él. Paciente, toma esa actitud. Sé paciente en todo, sé paciente en la iglesia, sé paciente con los hermanos, sé paciente si eres un siervo de Dios en el púlpito, con la iglesia, sé paciente con tu esposa, con tu esposo, sé paciente con tus hijos, porque a veces, como te digo, cuando no tenemos esta virtud en nuestro corazón o no la ponemos en práctica, inmediatamente cuando estamos ante una situación que nos ha originado alguna clase de temor o de miedo o de enojo, de ira, inmediatamente queremos eh, eh, pues desparramar, tomar actitudes y decisiones de las cuales te dije que nunca es bueno que las tome uno en esa situación. En un enojo no es bueno tomar decisiones en la vida. Hay un proverbio que dice aquí en el capítulo 14:29 del libro de Proverbios, dice, el que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. Vale decir que cuando uno es paciente, uno, uno puede entender, puede comprender, puede mirar mejor la situación. Con paciencia tú puedes analizar y tener discernimiento de las cosas que están pasando. Pero si eres agresivo y tomas una actitud agresiva, dice que eres insensato, eres necio, no eres astuto, y tomas una actitud tonta, una actitud violenta, agresiva, como habla aquí. Entonces, la paciencia te ayuda a escuchar y observar mejor las cosas antes de que tú tomes una decisión o abras tu boca.
Entonces, ser paciente te hace astuto, te hace sabio y te da discernimiento. En la primera carta de los Corintios, capítulo 13, verso del 4 al 5, dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, no es jactancioso ni orgulloso, no se comporta con dureza o con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Pero fíjate cómo empieza, el amor es paciente. Con paciencia, tú te conviertes en una persona porque disciernes y hay compasión dentro de ti por la misma paciencia. Te conviertes en una persona bondadosa, una persona que no toma una actitud de envidia o que se jacta de orgullo, o que es ruda o que es egoísta o que se enoja fácilmente o que guarda rencor. Todas esas cosas son las que tienes que evitar. ¿Y cómo las vas a evitar? Con un espíritu paciente, siendo paciente. Aunque todo el mundo esté desesperado diciéndote, pero toma una decisión inmediatamente, no. Voy a orar, voy a meditar estas cosas, le voy a pedir dirección al Señor, porque eso es paciencia, y entonces voy a tomar una decisión. Al momento de la prueba, probablemente vas a estar enojado, vas a estar muy triste o vas a estar angustiado con mucho miedo. Eso es natural. Es natural que sientas eso, pero aquí lo importante es que tengas el dominio propio para poder permanecer en paciencia y entonces hagas las cosas correctas, como te dije, yendo a la oración, buscando la presencia del Señor y entonces después de que estuviste con Él, tomar una decisión con un espíritu paciente. Entonces, si tú te fijas, la paciencia es algo muy bueno. Quiero leerte aquí en Santiago capítulo 5, versículo 7 en adelante, cosas que tienen que ver con la paciencia y con la oración, básicamente. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la fruta, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Es como aquel que cultiva. Aquel que cultiva tiene que esperar a que venga la lluvia para que entonces el fruto o la tierra dé su fruto. Tiene que esperar, porque el fruto no va a venir. No va a venir hasta que no vengan las cosas. Y para que venga, digamos, en este caso el agua, hay que ser paciente. Así que con paciencia labra la tierra, cuida la tierra y después espera el agua para que el agua riegue la tierra y entonces el agua dé el fruto de la semilla que plantó. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Aquí está hablando, ¿verdad?, de cuando el Señor Jesucristo venga otra vez. Pero en cierto sentido, con paciencia vamos nosotros no puedo decir muy bien esta palabra, salvaguardar ese buen sentir, esa buena fe de que el Señor viene y de que lo estamos esperando, de que eres paciente, de que no te impacientas, no pierdes la cabeza y te vuelves al mundo, como te estaba diciendo hace rato, que personas se vuelven al mundo y de repente se alejan completamente de Dios. Entonces, la paciencia es algo que te va a traer virtud. Y esa virtud te va a traer la victoria que tú necesitas, las bendiciones que tú necesitas. Pero tienes que ser paciente. Tienes que esperar. Tienes que esperar. Dice aquí la Escritura, hermanos, no se quejen unos con otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Una de las cosas que nos pasa cuando estamos nosotros con ese espíritu de impaciencia es que nos empezamos a quejar. Empezamos a murmurar. Bueno, con la paciencia, esas cosas no van a suceder. No murmures, no te quejes, espera que tu bendición venga. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción hermanos míos, versículo 10, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job
y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y cuando miramos nosotros la vida de Job, Job fue muy paciente. Fue muy paciente y esperó hasta que Dios viniera a su rescate. Y cuando vino el Señor, porque él no renunció a su Señor, no renunció a la fe, no renunció al Dios Todopoderoso, sino que permaneció a pesar de todos los sufrimientos que tenía, le vino con paciencia la bendición que necesitaba y Dios le devolvió 2 veces más de todo lo que poseía y le devolvió unos hijos muchos mejores que los de antes. También aquí habla de que y habéis visto el fin del Señor Jesús. ¿Cuál fue el fin del Señor Jesús? De que con paciencia Él caminó y llevó la obra y fue a la cruz y con paciencia permaneció y entregó su vida en la cruz para que nosotros ahora fuésemos redimidos, fuésemos perdonados. Dice la Escritura en el capítulo 53, y mirará su obra y quedará satisfecho. Él quedó satisfecho porque con paciencia llevó ese sacrificio para que ahora tú y yo tengamos la bendición de poder ser salvos. Pacientes. No importa lo que estés sufriendo, Dios está contigo. Ora como leí acá en Romanos 12:12, perseverando en la oración. Ora. Sigue aclamando al Señor, sigue pidiéndole a Dios, pero sé paciente. Sé paciente. Pienso en la impaciencia que a veces la gente tiene hasta para leer la Escritura. Dice que eso está fluyendo en este momento. Muchos de ustedes no leen la Biblia, incluso no la leen porque precisamente son impacientes. Lee la Escritura. Lee la Escritura. Saca ese esfuerzo, no sé, esfuérzate aunque tu carne no quiera. Y en la Escritura vas a encontrar riquezas y tesoros, en este caso la virtud de la paciencia, el don de la paciencia, para que puedas tú afrontar y caminar en este mundo torcido. Una cosa yo te puedo decir, no erres más. No erres más. Muchos dolores han venido en la vida, en tu vida, porque has sido intolerable, porque has sido impaciente. Has desparramado quizás mucho, has perdido quizás mucho. Sé que hay personas que incluso se han divorciado o han perdido a un ser querido o han tenido que pasar años en la cárcel o han pasado de relación en relación o quizás tu hijo, tu hija está perdido en este momento por esa impaciencia, por esa terquedad a veces de querer arreglar las cosas al momento sin la dirección de la palabra de Dios en tu vida. Y es porque no tienes esa virtud en tu corazón. Es porque quizá no lo has pedido. Es porque quizá no lo has buscado, no lo has considerado. Pero hoy el Señor te dio palabra diciéndote por qué es importante la paciencia en la vida de uno. Yo te digo una cosa. No desparrames más. No pierdas más. No vivas una vida perdiendo y perdiendo y perdiendo y ganando poco. Toma esta virtud, toma este fruto de la paciencia, pídelo, que Dios lo va a depositar en tu corazón. Y verás que cada vez que cuando te venga una situación o una prueba en tu vida, si aplicas inmediatamente, porque el Espíritu Santo mismo te lo va a hacer recordar, y inmediatamente al recordártelo, si tú tomas la decisión, lo vas a pescar, lo vas a agarrar. Cuando te venga una situación, un sufrimiento, una circunstancia, vas a tener dominio propio. Por eso es tan importante que todos los días ores,
Que todos los días leas la Escritura, porque la Escritura te santifica, te limpia, te prepara. Y entonces la virtud de la paciencia va a dar su fruto en tu vida. Una persona que es paciente es atractiva, y no me estoy refiriendo físicamente, sino me estoy refiriendo a una persona a la cual se le puede confiar y se le puede buscar. Pero sin embargo, una persona impulsiva, a una persona intolerable, a una persona impaciente, es una persona que hasta incluso te puede dar miedo. Y qué feo es que la gente no se acerque a ti porque te mire como una persona que les causas miedo o que les causas enojo. Yo no sé, lástima. No hagas eso. Toma la decisión en tu vida de poder tomar esta palabra que se leyó. Si no te acuerdas de la Escritura, vuelve a mirar el video. Y cada palabra que estuvimos leyendo, pídele a Dios que te dé esa virtud, que te dé ese fruto, que lo ponga en tu corazón. Y que te prepare al momento, dile al Espíritu Santo, prepárame al momento cuando se me presente una circunstancia para tomar esa actitud. Qué sé yo, hacer una oración, buscar tu favor, buscar tu dirección, Padre eterno, en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús Dios te va a bendecir. Y entonces ahora sí, poder tomar decisiones o direcciones en la vida, pero ya con un espíritu pasivo, con un espíritu paciente, con esa virtud en tu vida. Nuevamente, no desparrames más, no pierdas más, no eches a perder más. No te sientas tú orgulloso porque eres una persona agresiva o recia para que la gente te respete y te tenga miedo. No hagas tal cosa, porque eres simplemente un hombre o una mujer. Hoy estás, ya mañana a lo mejor no. Dice la Escritura que somos como la flor, que hoy está y ya para el otro día ya no está. Esto lo digo por aquellos que se sienten orgullosos de eso. A Dios no le agrada eso. A Dios no le agrada que uno tome un lugar de egoísmo y de vanidad, que lo único que hace es destruirte. No trates tú de dominar a los demás o tener dominio sobre los demás cuando el dominio es única y exclusivamente de Dios. Confía en Él y Él va a bendecir tu vida. Él va a bendecir, Él te va a prosperar, Él va a bendecir tu hogar, Él va a bendecirte en tu trabajo, va a prosperar tu trabajo, te va a prosperar en todas las áreas de tu vida. Pero toma esta actitud de paciencia, esta virtud de paciencia. Confía en Él, búscalo a Él y cree en Él. Y esta paciencia, una vez que la paciencia entre a tu vida y la practiques, va a ser un dominio total en tu vida, la paciencia. Y vas a ser una persona, como te dije hace ratito, una persona atractiva, una persona a la cual aquellos quienes en medio de circunstancias difíciles van a buscar a alguien que los ayude, y ese vas a ser tú. Tú vas a ser el instrumento de Dios. Con paciencia va a venir prosperidad a tu casa, a tu relación, con tus hijos, con tu trabajo, en tu iglesia, en tus negocios, en tu ministerio. Con paciencia. Dios está a la puerta para bendecirte, pero te está moldando, está trabajando contigo. Con paciencia espera. Después de todo, la fe, que significa que es la convicción y la certeza de algo que no se ve y se espera. Precisamente con paciencia las cosas que uno espera, que uno no ve, llegan. Porque si tú te desesperas y dices, no, yo no voy a esperar, entonces no eres un hombre, no eres una mujer de fe. Sí, la fe viene a través de la paciencia. Las grandes cosas en la vida que Dios nos da vienen a través de la paciencia. Yo te invito en el nombre de Jesús a que no pierdas más, porque sé que cuando les digo esto están pensando en sus vidas, están pensando quizá en las cosas que perdieron. Dios está contigo. Dios está contigo y no te va a desamparar. Yo te invito en el nombre de Jesús a que consideres esta palabra, la tomes en tu corazón y seas bendecido, seas bendecida. Amén. Vamos a dejarlo aquí, vamos a terminar en este momento, pero antes de terminar yo quiero orar por ti. Yo quiero pedirle a Dios que bendiga tu vida, así como la mía, y que si tú tienes alguna necesidad
ores junto conmigo y sé que el Señor va a traer bendición a tu vida, independientemente de la necesidad que tengas. Te voy a invitar a que cierres tus ojos para que ores conmigo, que invoques el nombre del Señor. Y si tú quieres recibir al Señor como tu Salvador, también te voy a hacer la invitación. Vamos a orar primero por esas necesidades. Padre, yo te pido, Señor Santo, que te glorifiques, pues gracias te doy por este tiempo, por esta hora que nos diste de estar aquí, Señor, aprendiendo sobre tu palabra, sobre la paciencia, que es una virtud, Dios mío, Señor Santo, un fruto maravilloso, Señor, de tu Espíritu Santo, que, Dios mío, Señor Santo, nos molda, nos amolda y nos prepara para las bendiciones que tú, Señor Santo, traes a nuestras vidas. Yo te pido en el nombre de Jesús que si hay impaciencia, Dios eterno, la conviertas en paciencia en aquellos, Señor soberano, quienes están pidiendo junto conmigo en este momento. Declaro, Padre mío, Señor, esta petición, que deposites este sentir en su corazón, en su mente, en su ser, Dios mío, esta virtud, este fruto de la paciencia. Y Dios mío, traiga sobre sus vidas, Dios mío, Señor, liberación de las circunstancias que están pasando, de las pruebas que están teniendo, de las tribulaciones que están pasando, de las tentaciones que estén teniendo. Padre, en el nombre de Jesús, bendícelos, libéralos de estas circunstancias, libéralos de las enfermedades, Señor eterno. Toca su cuerpo, cualquier enfermedad que sea, Señor Santo, en su cuerpo, en el nombre de Cristo. Padre, te pido, Dios mío, que los toques y que esa enfermedad, esa diabetes, ese problema en la cabeza, en el estómago, en las piernas, en las coyunturas, en la espalda, Señor, en el cuello, en la nuca, Padre eterno, soberano, en las manos, en los brazos, en el nombre de Jesús, tócalos, Señor, sánalos, esas enfermedades, Dios eterno, incurables para los hombres, en el nombre de Cristo. Yo declaro, Señor Santo, que mueran en este momento, las maldigo en el nombre de Jesús y que sean limpios por el poder de tu Hijo, Señor, Padre mío eterno, y sean bendecidos, Señor soberano. Tócalos a todos. Bendícelos en el nombre de Jesús. Yo declaro que sean sanos, mi Dios eterno, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Y también, Señor eterno, te pido que me des palabras para aquellos quienes quieran recibir a tu Hijo Jesús y reciban este don, Señor, de salvación, Señor Santo, en sus vidas. Si tú quieres recibir a Jesús como tu Salvador, hoy en este día, repite estas palabras después de mí. Señor Jesús, hoy te abro mi corazón, te invito para que entres a mi vida, para que entres y cenes conmigo y yo cene contigo, Señor. Borra todas mis rebeliones, perdóname todos los pecados que cometí, me arrepiento de todos ellos, de haberlos hecho, y ahora te recibo a ti, recibo tu verdad, recibo tu justicia, recibo tu vida, recibo tu bien. Escribe mi nombre en el libro de la vida, pues hoy renuncio al mundo y hoy me afirmo contigo y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Ya no soy más del mundo, ahora soy tuyo y para ti vivo. En el nombre de Jesús, amén. Padre, yo te pido que bendigas a aquellos quienes tomaron esta decisión, Señor Santo. Bendícelos, Señor Santo. Escribe su nombre en el libro de la vida, y dales a ellos, Señor, la unción y la presencia de tu Espíritu Santo en este momento. Tócalos, Dios mío, Señor, llénalos de ti. Y que este estudio, Dios mío, Señor, haga en sus vidas la bendición de poder ser pacientes de hoy en adelante y tener esa virtud en su vida y ser ganadores. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pido. Amén, amén y amén. Bueno, hemos terminado. Que Dios me los bendiga. Fue una bendición haber estado aquí con ustedes. Y los invito a que para la otra semana que viene, primero Dios, estemos aquí nuevamente a esta misma hora, el tiempo local, a las 6 de la tarde de aquí del centro de Estados Unidos. Que Dios me los prospere, que Dios los bendiga. Lean la Escritura, crean en el Señor, busquen su presencia y sobre todo sean pacientes, porque al que cree, todo le es posible. Desde Manantial de Vida para las Naciones, soy el pastor Juan Carlos Lara. Que el Señor me los bendiga. Hasta la próxima. Amén.